Entonces, nosotros ya habíamos probado que la suma de las, vamos a llamarlas igual, yo acá reescribí lo que, lo que vimos, digamos, lo que dice este enunciado 22, ¿no? Que si estas son raíces enésimas de un complejo Z, esto es lo mismo que hacer la W0 por H0, W0 por H1, W0 por H2 hasta Hn-1, siendo las HK las raíces enésimas de 1. ¿Sí? Eso es lo que decía este enunciado, que es lo que miramos recién con el ejemplo de 1 más i, las raíces sextas de 1 más i. Acá una observación, no es necesariamente H0, digo W0, podríamos tomar cualquier otra de estas raíces, ¿sí? Y también multiplicada por todas las de la unidad, me van a dar todas las raíces, ¿sí? Pero bueno, en principio dejémoslo enunciado así que parece más claro. Nosotros sabíamos que si tomábamos las raíces enésimas, vamos a llamarlas H también igual que ahí, a las enésimas de la unidad dijimos que nos daba 0. Y en consecuencia mostramos que si sumábamos las enésimas de un complejo cualquiera, también nos daba 0. También habíamos probado que si multiplicábamos todas las enésimas de la unidad, nos daba 1 o menos 1, de acuerdo a la paridad de n. Bueno, ahora lo que vamos a probar es que si multiplicamos las raíces enésimas de un complejo cualquiera, esto nos va a dar más o menos ese complejo, ¿sí? Estas WK son estas, las raíces enésimas de Z, no otras. Bueno, pero otra vez, fíjense que va a ser la misma estrategia que usamos para mirar la suma. Si nosotros escribimos el producto de las raíces enésimas de Z, por lo que probamos, o no lo probamos, pero por el resultado de ese enunciado, sabemos que cada una de estas la podemos escribir como W0 por HK. ¿Sí? Pero esto entonces ahora, cuidado, ¿no? Porque esto es W0H0 por W0H1 por W0H2, así hasta W0HN-1. Entonces, podemos escribir esto de qué manera, a ver. W0 no varía. ¿Cuántas veces aparece multiplicado? n-1 veces. N veces. N, ¿no? Porque incluye el 0. Claro, porque El incluye 0, el 0, sí, por eso. claro, n veces. Entonces me queda W0 a la n por H0 por H1 por H2 hasta Hn-1. ¿Bien? ¿Y esto cuánto da? -1 o +1. Claro, Depende, este es el depende de si producto n es de par o las impar. enésimas de la unidad que da 1 menos 1. ¿Y H0 a la n cuánto da? Z. Z, porque justamente dije H0, W0 quise decir, a la n, porque W0 es una raíz enésima de Z. Entonces, si lo elevo a la n me da Z, o sea que eso es Z por más o menos 1, es decir, que da más o menos Z. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Dependiendo de la paridad, otra vez, esto da menos Z cuando n es par y da Z cuando n es impar. ¿Sí? Por lo tanto, en el ejercicio 20C, ¿qué responderían? Bueno, me surgió una duda. Bien. No una duda, sino como que me despisté y
Sí, me perdí un poco. Antes del corte, habíamos dicho que la sumatoria de las raíces enésimas de z daban 0, sin importar si z era igual a 1 o que bueno, que con 1 lo habíamos probado, pero valía para todos los complejos, habíamos dicho, ¿no? Claro, esto Ah, ahí está escrito, sí, es este eso. cachito, que usamos el hecho de que la suma de las enésimas de 1 daba 0. Sí, usamos la demostración anterior. Daría -1 menos i. -1 menos i. Bien, perfecto, Agustina. ¿Sí? Porque a mí me preguntan en el ejercicio 20C, ¿sí?, que haga la multiplicación de todas las raíces enésimas de 1 más i. Enésimas no, perdón, sextas, ¿sí? O sea que lo que a mí me están pidiendo es la productoria con K de 0 a 6, a 5, ¿cómo estoy hoy? De 0 a 5 de las WK, siendo WK las raíces sextas de 1 más i. Y como son raíces sextas, 6 es par, ya habíamos dicho que cuando n era par, esto daba menos z, ¿sí? Como z es 1 más i, estas son las sextas de 1 más i, esto da -1 menos i. Por supuesto que pueden hacer la cuenta y convencerse, porque de última son 6 raíces, que además multiplicadas en forma trigonométrica, ¿sí?, es bastante sencillo, ¿no? Porque todo lo que tienen que hacer es multiplicar los módulos y sumar los argumentos. ¿Está claro eso? ¿Mm? Entonces, uno puede verificar en ese caso, ¿sí?, que el resultado efectivamente les va a dar -1 menos i. ¿Mm? ¿Sí? ¿Quieren que hagamos esa cuenta? Sí, te entendí, Franco. ¿Quieren que hagamos esa cuenta? ¿Quieren que hagamos otro ejercicio? Yo creo que no es necesario hacer la cuenta. Bueno. Ahí puedo hablar. Tengo acá al gatito. No sé si lo escuchan. Sí, un poquito, pero no hay problema. Con el ejercicio, ya te digo, 18. No terminé de entender el enunciado. El 18. Sí, ¿Cuáles de los siguientes números complejos son raíces enésimas de 1? claro, ese mismo. Bien. No sabía por dónde tomarlo, en Dale, realidad. vamos a mirar eso. Vamos a mirar eso. Entonces, la demostración formal de la dejamos para hacerla en un momento más tranquilo, ¿sí? Total, nos va a quedar tiempo, creo yo. Si bien la clase que viene tenemos que empezar polinomios, como vamos a necesitar estas cosas también, o lo mostramos al inicio de la clase que viene, antes de arrancar polinomios, hacemos esa demostración, pero para no cargar hoy tanta demostración. Entonces dice, ¿cuáles de los siguientes complejos son raíces enésimas de 1? Por ejemplo, en el A dice coseno de raíz de 3pi más i seno de raíz de 3pi. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer acá? Bueno, si fuera una raíz enésima de 1, tengo que encontrar para qué n. Y si fuera raíz enésima de 1, lo que tiene que pasar es que al elevarlo a la n, me tiene que dar 1. Esto a la n, ¿es 1 para algún n? Esa sería la pregunta, ¿se entiende? Ah, perfecto.
claro. Hay algún listo, n me cerró natural todo. claro. Entonces, si a mí me preguntan esto, fíjense que al elevar a la n, esto queda otra vez, gracias al señor ¿De Moabre? de Moabre. Gracias al señor de Moabre, decimos que esto lo elevamos muy fácilmente a la n, y lo tenemos que igualar a 1. Para igualarlo a 1 lo podemos expresar en forma trigonométrica al 1 como coseno de 0 más seno de 0. Entonces, ¿cuándo dos complejos en forma trigonométrica son iguales? Si tienen el mismo módulo y argumentos congruentes. ¿Se acuerdan? No necesariamente iguales, pero congruentes. Es decir, puede ser que difieran en un múltiplo de 2pi. Los módulos son iguales, porque al no tener ningún número acá adelante, es que estamos pensando que tiene un 1, ¿sí? Así que los módulos, todo bien. Tenemos que plantearnos para qué n este argumento será igual a este o congruente con este, es decir, 0 más 2kpi para algún k. Bien, eso sería que sean congruentes. Bueno, si acá intentamos despejar n, esto nos queda 2k sobre raíz de 3. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿para qué valor de k este resultado, k es un entero, ¿no? ¿Para qué valor de k ese resultado es un número natural? Raíz de 3. Y no hay ninguno. No. Porque si k es entero, raíz de 3 K es es irracional. entero, claro. Como k es entero, lo que tengo que decir, como k pertenece a los enteros, no existe ningún valor de k para que, lo escribo todo, 2k sobre raíz de 3 pertenezca a los naturales. ¿Sí? Por lo tanto, eso No es raíz. no es raíz. No es raíz enésima de la unidad, ¿sí? Para ningún n. En cambio, fíjense en el otro, ponele, a ver alguno que dé, creo que el B da, en el B dice, para que no veo nada, yo coseno de qué dice, de 3/4, sí, de 3/4, sí. Coseno de 3/4 de pi más i seno de 3/4 de pi. Otra vez nos hacemos la misma pregunta, si elevado a la n da 1 para algún n natural, ¿sí? Entonces, haciendo la misma estrategia que ahí, elevamos a la n y esto nos da n por 3/4 de pi más i seno de n por 3/4 de pi, y esto tiene que dar coseno de 0 más i seno de 0. ¿Sí? Esto lo ponemos en forma trigonométrica para poder hacer la comparación, ¿no? Entonces nos queda que n 3/4 de pi debe ser, ya me fui de la pantalla, ¿no? Vamos a bajar. Sí, sí. N de 3/4 de pi tiene que ser igual a 0 más 2kpi para algún k entero. Bueno, ahora despejamos n, y esto ¿qué nos queda? Nos queda 2k por 4 sobre 3, ¿no? Es decir, que n es 8/3 de k. ¿Hay valores de k para que esto sea un número natural? Todos los múltiplos de 3. Múltiplos de 3, ¿sí? Con k igual a 3 por algún entero, ¿sí? N resulta ser
un múltiplo de 8. ¿Sí? Porque si K es 3 por M, ¿no? Me queda que N es 8M. Bueno, justo elegí N y M. ¿Sí? Eso lo que me dice es entonces que, por ejemplo, si elevo a la 8, fíjense, ¿qué pasa si elevo a la 8 ese complejo? ¿Cuánto da? Estoy reemplazando acá por 8. O sea que se simplifica y me queda coseno de 6pi más y seno de 6pi. ¿Es 1 o A no? 1, claro, porque el coseno queda 1 y el seno queda 0. Exacto. ¿Sí? Si elevo a la 16, ¿sí? Porque acá dice múltiplos de 8. Si elevo a la 16, ¿qué pasa? Me da 4 por 3, 12, ¿sí? Porque se me simplifica con el denominador 4, ¿no? Me queda coseno de 12pi más y seno de 12pi. Otra vez, cuando me queda 2 por alguien por pi, es 1, ¿sí? Porque el coseno es 0, son todos argumentos congruentes con 0. ¿Mm? ¿Bien? Perfecto, profe, gracias. Bien. Bueno, el C se los dejo a ustedes, pero es la misma idea. ¿Mm? De lo que hay que plantear cuando me piden eso. Es parecido, va más o menos al ejercicio 17, donde también, ahí, parecido más o menos en realidad, pero también hay que jugar con elevar a la n, ¿no? Ustedes ahí tienen 1 más i a la n, y lo que les pide ahora es ver para qué n el resultado es un real positivo o real negativo, ¿sí? Entonces ahí, bueno, hay que ver qué pasa con el argumento. No sé si trabajaron con ese. Sí, medio que me fui trabando, porque, o sea, en ciertas partes, por ejemplo, que sea real, positivo o negativo, el seno te tiene que dar 0, el i por seno, entonces el seno tiene que ser 0 para que sea real, entonces tiene que ser un múltiplo de pi, pero creo que, primero, en primer principal, expresé al 1 más i en su forma trigonométrica, y después lo elevé a la n. Y nosotros Entonces estuvimos me viéndolo quedaba en en la eso. práctica eso. ¿Lo vieron en la práctica? Estuvimos viéndolo Solo así un ratito ahí con Francisco y Ana y sí, buscábamos los números en que el coseno o el seno se cancelaran, que diera 0, sin usar esta propiedad así, buscábamos sí, los elementos en que coseno fuera 0 o seno fuera 0 en caso de que de un real o un imaginario puro. Claro, porque acá lo que uno hace, otra vez, bueno, esto queda n pi sobre 4, ¿no? Entonces, el tema acá es que cuando uno quiere real positivo, y entonces el seno tiene que valer 0, pero ya sabemos que el seno vale 0 cuando es ángulo 0 o cuando el ángulo es pi. Pero cuando el ángulo es pi, el coseno da negativo. ¿Sí? Entonces, en el caso A que me piden real positivo, ¿sí? Lo que quiero seguro es que n pi sobre 4 sea congruente con 0. En cambio, en el de real negativo, lo que pido es que n pi sobre 4 sea congruente con pi. ¿Se entiende? Claro, yo quizás me lo compliqué más o de más, porque porque primero expresé, fui como por partes. Dije, bueno, si tiene que ser real, entonces la parte del seno, el argumento del seno tiene que ser 0. Por ende, n tiene que ser 4 por un entero, por ser congruente con el argumento 0. Porque tendría que ser un múltiplo de pi.
Claro, ahí es un múltiplo que no necesariamente par. Claro, exactamente. Pero además, después fui por otra parte al coseno y dije, bueno, el coseno tiene que ser positivo. Y ahí hice como una desigualdad. No sé, medio que me quedaron las cosas. Yo sabía qué valor me tenía que dar, pero demostrarlo quizás me perdía o me la compliqué más. Claro. Bueno, yo, digamos, a mí me parece que acá es suficiente, digamos, como uno ya sabe que el seno quiere que valga 0. En los únicos dos argumentos donde vale 0 es 0 o pi. Y entonces de esos dos, digo, bueno, pero cuando el ángulo es 0, el coseno es positivo, y cuando el ángulo es pi, el coseno es negativo, entonces ahí elijo y me queda determinado para un caso uno y para el otro, y es más directo, digamos, ¿no? Porque ahí, bueno, después despejó n, ¿sí? Igual que hicimos recién. En ese sentido decía que es parecido, porque ahora, bueno, lo igualo a 0 más 2k pi, o pi más 2k pi, y uno despeja n, ¿no? ¿Sí? Igual para imaginario puro, el coseno se debería anular. Y para el imaginario puro, claro, cuando querés imaginario puro, lo que hay que pensar es que en qué ángulos, ¿sí?, el complejo es imaginario puro. ¿Con qué Serían argumento? congruentes con pi sobre 2. Pi sobre 2 o 3 medios de Y pi, 3 de pi, claro. ¿no? Entonces acá tengo que pensar que n pi sobre 4, que es lo que estaba diciendo, no sé quién estaba hablando, si Agostina o quién, esto tiene que ser congruente con pi sobre 2 o congruente con 3 medios de pi. ¿Sí? Porque acá no me dicen nada de que sea imaginario, puro, positivo o negativo. ¿Mm? Pero en estos dos, el coseno es 0 y la parte imaginaria no. ¿Mm? Claro. Yo ahí igualé el n pi sobre 4 a pi sobre 2 más k pi. 2k. Claro, 2k pi. No, múltiplo de pi. A pi sobre 2 más qué. Más k pi. Ah, para tener en cuenta las dos cosas a la vez. Claro. Bueno, sí. ¿Sí? O lo analizás por separado, acá sumando 2k pi y acá también sumándole 2k pi, y analizás por separado, o es cierto que sumarle k pi ya está, ¿no? Porque acá me van a dar pi sobre 2, o 3 medios de pi, o todos los congruentes con ellos. Sí, sí, también. Con eso barrés los dos casos. Bien. ¿Algún otro que quieran que miremos? De representación en el plano, todo eso, ¿miraron o les quedan dudas? Otra vez yo. Sí. A veces, cuando quería calcular el argumento de algún complejo, me quedaba el arco tangente de la fracción, y cuando ponía en la calculadora me daba un número decimal. No sé si había alguna estrategia como para pasarlo a fracción, porque tenerlo así como en decimal, el 1 punto, Es horrible. no sé, es Sí, medio raro. bueno, hay veces que no hay salida, de todos modos, si a vos te daba qué cosa, ponele, no sé. A veces creo que me dio menos 1,09 o algo así. Sabía que tenía que cambiarlo, Si te da pero esto en radianes, claro, sí, en realidad. si lo estás calculando en radianes, digamos, no te lo queda mucho más lindo, pero este número lo pensás como menos 1,09 sobre pi por pi.
Entonces, acá dividí por pi por 3,14, digamos, y este lo dejás como está. No te va a quedar mucho más lindo, porque esto también te va a dar un número decimal. Pero después ese número decimal, bueno, lo podés escribir como fracción. ¿Se entiende? Bien. Siempre va a ser aproximado. Perfecto. Claro. Sí, porque sabía que tenía, al ser un número negativo, no tomamos ángulos negativos, tenía que modificarlo. Bueno, tenía que encontrar el positivo está congruente. bien, pero eso lo podés hacer después. Ponele que esta cuenta, ¿cuánto dará esto? Ponele que esto de... No sé quién está escuchando la radio, chicos, pero sí, el país está que arde, ¿no? Esto les digo que esto es un juego de niños al lado de lo que está pasando, me parece. Bueno, si hacemos esto dividido 3 quedará 0, me dio en fracción menos 109 sobre 100. No, es lo mismo. ¿Cómo? Menos 0,3495. Sí. Te dio esto por pi. Bueno, claro. Este número, y sí, es 3.495 sobre 1000. Pi. Y ahora, si querés, te fijás cómo lo pasás al positivo. Bien. Digamos, no es igual muy lindo, ¿no? Acá me faltó un 0, ¿no? Sí. Sí, cuando, qué sé yo, si tenés que calcular, por eso vieron que a veces nosotros ponemos en general complejos donde los argumentos den tercios de pi o cuartos de pi, porque es, como les digo, como una complicación extra que se compliquen con las cuentas cuando la idea es que sepan el procedimiento, ¿no? Y por ahí, si aparecen cuentas con esos números, uno en general se complica innecesariamente. Yo había preguntado lo mismo en la práctica porque me quedaba arcotangente de un medio y me daba así, bueno, no me acuerdo, pero me daba 0, algo. Y bueno, le pregunté a Blas y me dijo que lo deje así, como arcotangente de un medio. Bueno, también lo podés dejar así, ¿eh? O sea, a ver, en la expresión lo podés dejar así. El tema es si vos después tenés que hacer una cuenta con eso. ¿Me entendés? Si yo después te digo, bueno, a ver, no sé, multiplicalo por otro complejo que tiene argumento arcotangente de 1/3, y bueno, el argumento no vas a tener idea de cuál es. Sí, está bien, es la suma de esos argumentos, pero no, ¿me entendés? Es como difícil ver por dónde puede andar. Sí, si ustedes quieren pensarlo en forma exacta, lo pueden dejar como arcotangente de un medio. Pueden escribirlo como ponerle, no sé si es el mismo ejercicio, no sé cuál es. Si quieren, ponen menos 1,09 radianes. Si quieren, lo pasan con pi, o sea, la expresión para la forma trigonométrica pueden usar la que quieran, pero bueno, si después tienen que hacer una cuenta con ese, ahí es donde se pone feo, digamos. No sé en qué ejercicio les daba eso, porque la mayoría son de argumentos amigables. En el 9, que decía determinar módulo y argumento. En el 9. Bueno, claro. Bueno, pero ahí no hay problema, porque ahí como solamente hay que decir el argumento, podés decir que es el arcotangente de un medio y punto, porque no hay que hacer ninguna cuenta, nada más era dar esa respuesta, sí, para eso sí. Bien. ¿Qué más? ¿Se sacaron algunas dudas o no? ¿O fue otro tren fantasma esto?
¿Alguna otra cosa que quieran que miremos? O aunque no lleguemos a mirar ahora, que me digan, bueno, tal parte no me quedó clara y la clase que viene empezamos con eso, si quieren. Nos tomamos un ratito, si falta alguna cosa que les haya quedado. No, ninguna duda. Ninguna duda. No, por acá ninguna. Bueno. Bueno, lo miran igual porque, bueno, después cuando uno va avanzando por ahí aparecen cosas que capaz que ahora... Para encarar las ecuaciones del 19. Ah, las del 19, ¿hicieron algo? ¿El resto hizo algo de las del 19? Hagan de esas, ¿eh? Hagan de esas ecuaciones porque son ejercicios de parcial en un 99% de los casos. ¿Sí? Involucran todo. Y sí. Expresión sí. trigonométrica, raíces, todo. Bueno, a ver, muestro, no hago las cuentas, pero les escribo cómo, digamos, cómo encarar en un minutito nada más. Ponele el primero que dice z más 1 al cubo igual a z al cubo, ¿no? Ahí hay que encontrar los complejos que cumplan eso. Entonces, lo primero que uno hace es plantearse, si z es 0, no es solución. Bien, porque acá me da 1 y acá me da 0, así que z es distinto de 0, por lo tanto puedo dividir y me queda z más 1 sobre z al cubo igual a 1. Y ahí lo que hago es, ¿qué cosa? Hallo las raíces cúbicas de 1. Acá voy a tener 3 resultados. Y después es operar acá, digamos, me va a quedar z más 1 sobre z igual a wk, digamos. Bueno, paso multiplicando, resto, despejo z. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Pero entonces ahí hay que hallar cúbicas de 1. En el B, fíjense que es una cuadrática que está a la cuarta igual a 1. Otra vez, primero raíces cuartas de 1. Una vez que hallo las raíces cuartas de 1, ahí voy a tener otra vez 4 resultados. ¿Sí? Esto me va a dar W0, W1, W2, W3. ¿Sí? Igual va acá. Bueno, resto igualo a 0 y resuelvo una cuadrática como las cuadráticas reales, digamos. Lo que pasa es que adentro de la raíz me puede quedar un complejo. ¿Sí? Después el otro es otra cuadrática, el C, también usan Bhaskara, digamos, y ahí encuentran los valores. Bueno, el D es más fácil porque son cúbicas de menos I, hallar raíces con la formulita de las raíces enésimas, ¿sí? El E tienen un producto igualado a 0, o una parte 0 o la otra parte 0, lo resuelven por separado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que hay que ir haciendo? Pero denle importancia a esos ejercicios, ¿eh? O sea que, así en términos generales, a z generalmente no lo tendríamos que expresar como A más BI. No. Si no lo trabajamos generalmente sí, como no, Z. Sí, está bien. No lo reemplacen por A más BI porque se les va a quedar una ensalada. Porque fue lo primero que pensé y cuando lo empecé a hacer fue No, por acá no va. No, por eso, no.
No, traten de trabajarlo factorizando, sí, separando, hallando raíces y después sí. Pero incluso acá ponele, acá no hace falta que reemplacen z por a más bi. ¿Me entendés? Porque te va a quedar una ecuación lineal en z con la única incógnita que es z. Entonces despejás z de ahí y te da números, digamos. ¿Mm? Bueno, yo les diría, si no encararon esos ejercicios, traten de hacerlos para el lunes y en todo caso, si quieren, miramos, o bueno, por ahí lo van a mirar en la práctica, no sé, pero si no llegan en la práctica podemos mirarlos, pero sí, denle importancia a esos ejercicios porque son ejercicios de parcial. Bueno, vamos a cortar la grabación.